Atención con la cacería de alcaldes que está ocurriendo en estos momentos en diversos lados del país. El próximo año, el 2021, será el año con una jornada electoral la más grande de la historia de México por la cantidad de cargos públicos que pues van a estar en juego. El caso más sonado de la cacería de alcaldes es el que está ocurriendo en Chihuahua. No nada más implica a la alcaldesa de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, sino también implica a un senador de Morena, que por cierto, Cruz Pérez Cuellar, quien por cierto el gobierno de Javier Corral, el gobierno estatal del panista Javier Corral, ha solicitado el desafuero. Desde el gobierno estatal, y este es el caso, por cierto, más sonado debido a que ha llegado a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el gobierno estatal se acusan tanto a la alcaldesa de Chihuahua como al senador chihuahuense, quienes, por cierto, aspiran. El senador busca ser gobernador, busca competir por la gobernatura el próximo año, y también la alcaldesa tiene intenciones políticas. El gobierno estatal los está acusando de haberse beneficiado con los desvíos de recursos, que le achacan a el exgobernador César Duarte. Ahora bien, lo han justo acusado, por ejemplo, a Cruz Pérez Cuellar, de quien fue militante del PAN, fue candidato por Movimiento Ciudadano en la gobernatura del 2016 y ahora es morenista y va a buscar o está pretendiendo buscar la gobernatura por ese partido político. Lo han acusado de haber recibido 2.500.000 pesos de manera ilegal en la administración de César Duarte. Es el caso más conocido porque llegó a oídos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien de inmediato acusó un trasfondo electoral. Vienen las elecciones ahora y van a haber pues denuncias, pues hoy aquí primero lo de la denuncia en contra. Me dicen que no me estoy escuchando. Sí me debo de estar escuchando. A ver, estoy aquí al tanto de lo que me están escribiendo. De manera ilegal. No, sí me escucho. Una disculpa, no sé por qué me están diciendo que de pronto me dejé escuchar. Va otra vez el audio de López Obrador. Vienen las elecciones ahora y van a haber pues denuncias, pues hoy aquí primero lo de la denuncia en contra de Cruz Pérez Cuellar. Que quieren su desafuero. Por lógica, ¿no? Es un asunto político, ¿no? Electoral. Bueno, la verdad es que en todos lados se cuecen habas. Es el tema de cacerías de servidores públicos más sonado por el hecho de haber llegado a la conferencia matutina. Y cuando digo que en todos lados se cuecen habas, pues el partido de Morena tampoco se queda exento de esta polémica. Vámonos ahora a Baja California, en específico al municipio de Tijuana. El pasado 8 de octubre yo te traje en este canal un video en donde te hablé del asesinato del comunicador Mariano Soto Cortés y cómo Jaime Bonilla, el gobernador morenista, acusó al alcalde de Tijuana, también morenista, Arturo González Cruz, de estar detrás de este crimen. Arturo González Cruz aspira también a ser gobernador de Baja California y no es del agrado, no es del grupo político del gobernador Jaime Bonilla. En aquella ocasión, el mandatario presionó al alcalde para que renuncie a su cargo y esta presión la hizo a través de la conferencia matutina del mismo gobernador. Recordemos lo que dijo Jaime Bonilla el pasado 8 de octubre. Ha habido muchas acusaciones y se puede ver muchas aseveraciones, información falsa, pero en este caso hubo un muerto, hubo un homicidio, hubo un señalamiento por la misma persona que asesinaron de que lo que le iba a pasar. Y ese es el sentido y el posicionamiento de este gobierno del Estado, de que las personas que están señaladas deben inmediatamente
pedir licencia para que la síndico y la fiscalía hagan una investigación profunda. Aquí los dejo a ustedes con ese audio, con ese video audio, y nos vemos mañana muy temprano. Gracias, paz y amor. Poquita información, güey. El 31 de mayo a mí me siembran un arma, güey. Duro 17 días en prisión. Cuando salgo pongo una denuncia antisindicatura. Ya que pongo la denuncia en sindicatura, güey, yo responsabilizo directamente al alcalde, al secretario de cualquier cosa que le suceda a mí y a mi familia, güey. Nunca hicieron nada, güey. Publico yo el robo del decomiso, parte del robo de un decomiso que hicieron, güey, en Valle de las Palmas, donde se robaron 600 kilos de cocaína, güey. A raíz de eso me empiezan a amenazar, güey, y a raíz de eso me balacean, güey, porque querían que me callara, güey. Bueno, el alcalde de Tijuana solicitó licencia temporalmente, Arturo González, pero la retira la licencia cuando se viene este escándalo derivado del asesinato. Ahora nos enteramos que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, esa unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto, está investigando en efecto al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien lo investiga por el hecho de estar rastreando los recursos económicos que utilizó para el pago de espectaculares que utilizó en Baja California, pues para tratar de posicionar su imagen y buscar la candidatura a gobernador de Morena. Esto lo ha dado a conocer el diario El Universal, que asegura que ha tenido acceso a detalles de esta investigación que se ha iniciado por parte de la unidad de inteligencia financiera. También afirma que están investigando al alcalde por tener contratos millonarios en la renta de oficinas que le ha estado dando a la Secretaría de Salud, incluso antes de que él se convirtiera en alcalde. También destaca o recuerda la denuncia derivada del comunicador Mariano Soto, el asesinado en octubre pasado, que pues el comunicador acusó que hubo un decomiso, hubo un hallazgo de un túnel por parte de la policía de Tijuana, en donde encontraron aproximadamente 500 kilos de cocaína, y acusó al alcalde de haberse quedado con la droga para venderla y hacerse de 400 millones de pesos y no haber puesto a disposición del Ministerio Público esta droga. Son parte de las acusaciones en torno del alcalde que han derivado en una presión hacia quien aspira a ser gobernador de Baja California, presión inicial por parte del gobierno estatal, y ahora, según lo afirma el diario El Universal, también una investigación iniciada por la unidad de inteligencia financiera. Pero no es el único alcalde que está siendo investigado en este momento. El presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Antonio Villalobos, fue vinculado a proceso por el delito de cohecho. Recordemos, la vinculación a proceso viene una vez que existe una denuncia, el juez revisa las acusaciones, las pruebas iniciales y determina que sí existe la posibilidad de que sea culpable. Luego inicia este proceso y lo vincula a proceso. El alcalde Antonio Villalobos es rival político del gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien llegó al cargo, sabemos, por la alianza entre el PES, el PT y Morena. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos ha informado que también están investigando, también hay una acusación en contra del subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca, Gonzalo Barquín. Según la causa penal, que data de julio pasado, el alcalde le dio a entender a dos hermanos propietarios de un autocinema en Cuernavaca de que el negocio iba a poder seguir operando a cambio de dinero. Y posteriormente, agrega la causa penal, el subsecretario de Protección Civil les pidió presuntamente 200,000 pesos a los empresarios. De tal forma que, ha existido esta acusación y
ya finalmente fue vinculado a proceso. El juez dio 3 meses para el cierre de la investigación. El abogado del alcalde, Jesús García Aguilar, ha dicho que el alcalde no está separado de su cargo, que ha conseguido una suspensión de amparo. Y derivado o posterior a estos señalamientos, el alcalde ha acusado una serie de persecución por el hecho de que le están fincando no solamente cargos inexistentes, asegura él, sino que también están hablando de un patrimonio que él no tiene. Paisanos, amigos de Cuernavaca, amigos de Morelos, hoy temo por mi vida, temo por la vida de mis hijos, por la de mi familia en general, porque las mentiras sobre mi patrimonio y mi persona ponen en riesgo a mi familia, inventándome una riqueza que no tengo. Muy polémicos estos casos, de destacar la cacería de alcaldes que se está realizando en varias partes del país, que vienen, como lo decía el presidente de la República, en un contexto electoral, sí, aunque desde la Federación se ve un contexto electoral solamente en algunos de los casos y no se ve el contexto electoral en otros de los casos. Por ello, justo es importante que tengamos presente lo que está ocurriendo en varias partes del país. Esperemos que lo que estemos viendo sea a funcionarios públicos defendiendo a inocentes y a autoridades procediendo en contra de culpables, y no a órganos gubernamentales actuando en contra de inocentes y a funcionarios defendiendo a culpables. En todo caso, cualquiera que sea el escenario, como ciudadanos ya perdimos. ¿Por qué? Si en el caso de Chihuahua, el presidente de la República, si López Obrador tiene razón, entonces el gobierno estatal está actuando en contra de personas inocentes, una alcaldesa y un senador. Pero si López Obrador se equivoca, habrá defendido entonces a personas culpables. En Baja California, si Jaime Bonilla tiene razón, significaría que hay un delincuente como alcalde. Pero si no tiene razón, entonces está actuando en contra de un aspirante a la gobernatura. En Morelos, si la fiscalía tiene razón, significa que hay un extorsionador como alcalde. Pero si no tiene razón, entonces la fiscalía está actuando en contra de un inocente, rival del gobernador, rival político del gobernador. Por ello es que en cualquiera de las circunstancias, como ciudadanos, pues perdemos algo. Sí, hay algo que lamentar, obviamente sí. Aunque podría ser peor. Podría ser peor que después de esta cacería de alcaldes se encierre al inocente y el culpable se convierta en gobernador. Así, tal cual como la ley de Herodes. Bienvenidos a este Caporal Nocturno, que por cierto a partir de hoy estas introducciones, aunque son largas, las estaré recortando y las estaré subiendo a Facebook. Comenzamos. Desde hace varios meses llevo informando en este canal sobre la difícil situación en la que se encuentra Michoacán, sobre cómo Michoacán se ha convertido en una zona de pelea, de disputa, del control por parte de dos grupos delictivos principalmente, el Cártel Jalisco Nueva Generación contra Cárteles Unidos, que aglutina a otros grupos delictivos. Según autoridades, es Cárteles Unidos quien defiende, otros lo señalan como en realidad grupos de autodefensa, pero bueno, son personas armadas quienes están defendiendo el estado de Michoacán contra otras personas armadas, al margen de lo que la autoridad municipal, estatal y federal hagan. Pareciera que no hay presencia de ellas. También he destacado lo difícil que resulta tener información y tener acceso a las zonas en conflicto. Hoy voy a hacer una revisión de algo que te platiqué hace algunas semanas, que lo traje en este canal, y esta fue la imagen miniatura, listos para la narcoguerra. El contexto
El contexto era que estaban avanzando los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación e integrantes de Cárteles Unidos dijeron que ante la falta de autoridad estaban dispuestos a defenderse. Hubo también en diversas ocasiones, y también lo consigné en diversos videos, acciones de ruptura de carreteras. Estuvieron creando zanjas los que defendían la zona para evitar el acceso de los rivales, y al mismo tiempo evitaban también el acceso de las mismas autoridades, acceso por tierra. De tal forma que hubo una especie de tregua en donde llenaron esas zanjas cuando la autoridad federal les prometió mayor vigilancia, pero cuando se dieron cuenta que esta no existió, nuevamente empezaron a existir las zanjas. Hoy, al menos hoy, van 5 días seguidos, 5 días consecutivos, con enfrentamientos en el estado de Michoacán, con enfrentamientos en al menos 13 municipios, con un balance todavía no determinado, precisamente por el difícil acceso para medios de comunicación y por el silencio por parte de las mismas autoridades, que en el lado estatal vemos un deslinde, un deslinde y cómo apuntan hacia el gobierno federal, y por parte del gobierno federal vemos total silencio ante lo que está ocurriendo en Michoacán. Hoy, este viernes 4 de diciembre del 2020, llegaron los narcobloqueos en los municipios de Apatzingán y de Buenavista. Se ha señalado, se ha informado por parte de medios locales que algunos vehículos fueron incendiados y que no han reportado víctimas, al menos por el tema de los narcobloqueos, que fueron por lo menos 2. El primer acontecimiento: varias personas armadas interceptaron 2 camiones, uno particular, otro de una empresa que se dedica a la venta de cervezas. Los interceptaron en la carretera federal Apatzingán-Aguililla, en la localidad de Chandio, en Apatzingán, y quemaron estos vehículos. En tanto que la población de Los Hornos, también en Apatzingán, usaron otro vehículo para cerrar el paso. Derivado de estas acciones, elementos de seguridad pública estatal, la Guardia Nacional y el Ejército llegaron al lugar para desbloquear la zona. Ahora, bien, cuando estaban desbloqueando esto, cuando estaban moviendo los vehículos, otro grupo de personas armadas bloqueó la carretera federal Apatzingán-Buenavista. Esto en la entrada de la comunidad de Santa Ana, Amatlán, municipio de Buenavista. Allí las personas armadas usaron un camión de doble remolque y le prendieron fuego, de tal forma que también llegaron allí elementos federales y también bomberos para apagar el fuego. La zona fue reforzada para evitar más hechos de violencia sin que en realidad se trate de un operativo destinado a llegar a dar, a neutralizar o a contener a quienes protagonizaron estos hechos. Estás viendo en pantalla justo imagen miniatura de estos acontecimientos registrados este viernes. Ahora bien, como ya lo venía justo mencionando de cómo estaba todo alineándose para una oleada de enfrentamientos, estos finalmente han llegado en esta semana, al final de noviembre, al inicio de diciembre. Y voy a hacer una recapitulación de los eventos de alto impacto que ha habido en estos últimos 5 días. He hecho mención de manera específica de algunos de ellos en mis videos pasados, pero es importante que lo veamos como un todo de lo que está ocurriendo en el estado de Michoacán. Por ejemplo, el parte justo de esta jornada violenta implica el hecho de que 13 municipios al menos han sido escenario de enfrentamientos en los últimos días, sin un balance preciso por parte de las mismas autoridades sobre el hecho. Pero al menos hasta ayer las cifras oficiales hablaban de al menos 10 muertos, 18 lesionados y 12 desaparecidos, tanto reportes oficiales como por parte de medios de comunicación, con los ajustes y actualizaciones que probablemente lleguen en las próximas horas o en los próximos días. También
autoridades municipales, habitantes de la zona aseguran que han pedido apoyo del Ejército y de la Guardia Nacional, de fuerzas federales en general, de fuerzas estatales, pero no han acudido al llamado para labores de freno o de prevención de esta ola de inseguridad. El gobernador de Michoacán dijo hace 2 días que la violencia en el estado se había incrementado derivado de la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación, que pretende apoderarse del territorio, y ha señalado pues que aunque han pedido el apoyo del gobierno federal, este no ha llegado de manera contundente. Te muestro en pantalla el mapa de los municipios en donde se han registrado enfrentamientos entre los grupos rivales, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y otros, el identificado como Cárteles Unidos. Los puntos rojos son justo los lugares en donde se han dado estos enfrentamientos, que son municipios que colindan con el estado de Jalisco y son Tangancícuaro, Tepalcatepec, Aguililla, Buenavista, Mújica, Uruapan, Tancítaro, Los Reyes Salgado, Tinguindín, Tocumbo, Cotija, Salvador Escalante y Ario de Rosales, los municipios en donde se han registrado enfrentamientos en lo que va de esta semana, desde el pasado lunes hasta hoy que estoy haciendo este video. Ahora bien, empiezo a enlistar los eventos de este tipo. El pasado lunes, elementos del cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a elementos de las Fuerzas Armadas, esto en Buenavista. El enfrentamiento tardó aproximadamente 2 horas y sí quedó consignado parte de ello. Dios de mi vida. Métete bien aquí. El martes muy temprano, otro grupo, otra célula del cártel Jalisco Nueva Generación atacó a varias rancherías del municipio de Tepalcatepec, entre La Bocanda y Los Cuchis. Ataques que tardaron aproximadamente 12 horas y derivado de ellos fueron reportados 12 personas desaparecidas. El mismo día, también las autoridades, la policía municipal de Tancítaro detuvo a 10 presuntos delincuentes y a un grupo que identificó como del cártel Jalisco Nueva Generación, que por cierto atacó a guardias y a pobladores, que intentó rescatar a los detenidos. El miércoles, medios locales señalaron que el cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió en los municipios de Cotija, de Tocumbo, de Tinguindín y de Los Reyes. Informes policíacos señalaron que este grupo ingresó a la zona por Cotija, posteriormente pasó por Tocumbo. En la comunidad de Santa Inés también se reportaron enfrentamientos. El alcalde de Tocumbo, Luis Enrique Toscano Servín, dijo que las agresiones llegaron poco después de las 4 de la tarde y que la balacera tardó por varias horas. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán asegura que pues en la zona hicieron un recorrido y encontraron 6 cadáveres derivado de estos enfrentamientos. Hay también 2 personas detenidas, reportadas por las mismas autoridades, que las involucran precisamente con estos enfrentamientos, así como el aseguramiento de 30 vehículos abandonados, 4 de ellos estaban blindados, el aseguramiento de 19 armas de grueso calibre. También en Santa Clara del Cobre fue atacado personal de la Fiscalía del Estado de Michoacán. Hubo un presunto agresor abatido, otro herido, una mujer que iba caminando por allí también fue asesinada, alcanzada por el fuego cruzado, y fue reportado un policía lesionado. En los municipios de Mújica y de Ario de Rosales también fueron registrados ataques, en tanto que en Uruapan fueron reportados también derivado de balaceras 2 personas asesinadas y 16 personas heridas. Ayer jueves, fueron reportados también enfrentamientos en Tangancícuaro, en la localidad de Tacátzcuaro y en el municipio de Tinguindín. Estos han sido los eventos que han sido consignados, registrados, tanto por algunos medios de comunicación locales
como por algunas autoridades, como también por usuarios de redes sociales que han lanzado justo la voz de alerta de cómo se están poniendo las cosas allí. Difícil la situación de Michoacán y que nadie, ninguna autoridad puede decir que no lo veía venir. Era algo que veníamos advirtiendo desde hace ya bastantes meses, al menos en este canal. Ha ocurrido en Estados Unidos que han determinado que van a aplazar la audiencia a Genaro García Luna. Este será parte del tema que veremos en Twitch y en mi canal secundario. Vámonos ahorita a el canal del Caporal en vivo o vámonos a Twitch, al canal de El Caporal. Vamos a continuar con la transmisión. Viene una transmisión bastante buena. Veremos cómo el Instituto Nacional Electoral pretende evitar que el presidente se manifieste sobre temas electorales con miras a la elección del 2021. Tenemos ahí unas entrevistas pendientes por revisar. Bueno, te invito a que me sigas, a que sigamos la jornada en el Caporal en vivo, canal de YouTube, y que me sigas también en Twitch. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, no olvides como siempre reventar el botón de like, y muchas gracias a los miembros tanto de YouTube como de Twitch por hacer posible este tipo de transmisiones. Gracias. Nos vemos mañana aquí en YouTube en este canal, pero nos vemos ahorita en Twitch y en el canal secundario del Caporal en vivo. Los links de estas cuentas los encuentras en la descripción de este video. Empiezo en 5 minutos. Gracias.